Todos hemos escuchado hablar de Bitcoin. Sin embargo, muy pocas personas entienden realmente lo que se esconde detrás de su tecnología. El comediante John Oliver describió a las criptomonedas como todo lo que no entendemos sobre dinero combinado con todo lo que no entendemos sobre computadoras. Con esa ingeniosa frase consiguió resumir los dos pilares fundamentales necesarios para entender cómo funciona Bitcoin: la teoría monetaria y la tecnología blockchain. En esta entrega abordaremos a Bitcoin desde cero. Hablaremos un poco sobre su historia, su funcionamiento, así como sobre la tecnología que lo hace posible. Y al final discutiremos si vale o no la pena invertir en Bitcoin. Empecemos desde cero respondiendo a la pregunta: ¿qué es Bitcoin? La primera mención de Bitcoin fue en un paper del año 2008, que lleva como título Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. Te dejaremos un enlace en las notas para que puedas descargarlo y darle un vistazo. El paper está firmado por quien se considera el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, una persona o un grupo de personas cuya verdadera identidad se desconoce, ya que únicamente se trata de un seudónimo usado en diferentes foros. En el paper se expone la idea de una moneda digital que opere gracias a una red mundial de pagos usuario a usuario totalmente descentralizada. Lo sé, suena complejo, así que iremos aclarando cada uno de estos conceptos. El dinero debe cumplir en mayor o menor medida tres funciones. Debe servir como medio de pago o intercambio, debe además ser útil como depósito de valor y también debe permitir medir valor, a lo que se le denomina unidad de cuenta. Al igual que con otras formas de dinero como el euro o el dólar, también es posible usar Bitcoin como medio de pago y como medio de ahorro. En teoría puedes usar Bitcoin para comprar lo que quieras, siempre y cuando tu contraparte esté dispuesta a aceptar Bitcoin como medio de cambio. Pero si ya existe el dinero, ¿para qué crear más monedas? El dinero fiduciario que usamos a diario, como el peso, el dólar o el euro, y el sistema bancario que nos permite efectuar transacciones digitales, tienen varios problemas. Por un lado, la inflación. Los bancos centrales tienen la potestad de imprimir dinero a voluntad. El aumento de la cantidad de dinero en circulación hace que su valor pueda verse afectado y que se pierda poder adquisitivo a lo largo del tiempo. O en otras palabras, puede pasar que tu dinero valga cada vez menos y que puedas adquirir cada vez menos cosas en comparación a años anteriores. Además, el sistema monetario está fuertemente centralizado y requiere de la intermediación de bancos para funcionar. El problema es que los gobiernos tienen derecho a interferir nuestras cuentas en casos excepcionales. Un corralito es un muy buen ejemplo. En tales casos, el gobierno impone una restricción de la libre disposición de nuestro dinero en efectivo. O en otras palabras, retiene nuestro dinero y nos prohíbe retirarlo. No es casualidad que el paper de Bitcoin haya aparecido en el año 2008, en plena crisis financiera, cuando varios bancos quebraron, dejando a los ahorradores con las manos vacías, mientras al mismo tiempo muchos gobiernos impusieron restricciones y congelaron cuentas. ¿En qué se diferencia el Bitcoin del dinero fiat? La diferencia de una moneda usuario a usuario, como el Bitcoin, es que esta no necesita de bancos u otras instituciones financieras para poder funcionar. Imagina que quieres comprar algo en internet a un vendedor en Japón. Un medio de pago clásico necesitará siempre de una entidad que actúe como intermediaria para verificar así la veracidad de la transacción, como por ejemplo un banco, y cada usuario necesitará una cuenta en ese banco. Bitcoin, por su parte, existe de manera descentralizada gracias a una red internacional de usuarios. En cierta forma se parece a la Internet, ya que nadie puede controlarle o eliminarle. A diferencia del sistema monetario clásico donde tu dinero lo maneja un banco, Bitcoin es una unidad de moneda soberana, y tú y solo tú puedes controlar las monedas que hayas adquirido gracias a programas llamados wallets o monederos. Al momento de crear un monedero, no necesitamos dar nuestro nombre o nuestra dirección, lo que hace que los gobiernos no puedan controlar nuestro dinero. Puedes acceder a tu monedero desde cualquier lugar del mundo si tienes una conexión a internet, y puedes transferir dinero a cualquier wallet del mundo sin necesidad de ningún intermediario. Por eso se habla de una red usuario a usuario descentralizada.
El código de programación del protocolo Bitcoin es de código abierto. Esto significa que cualquiera puede mirarlo y formarse su propia opinión sobre su funcionamiento. No hay secretos, ni usuarios con más poder que otros. En ese protocolo de código abierto también podemos leer que el número de Bitcoin se limita a 21 millones en total. En este punto el Bitcoin se diferencia de las clásicas monedas fiat como por ejemplo el euro, el dólar americano o el yen japonés, ya que estas pueden ser creadas a voluntad por los bancos centrales sin ningún tipo de límite. Pasemos ahora a la parte técnica, para entender mejor cómo se realizan las transacciones de Bitcoin de un propietario a otro y cómo se originan los Bitcoin. Como lo hemos mencionado, algunas de las funciones del dinero es servir como medio de cambio y como depósito de valor. Supongamos que quieres transferir una cierta cantidad de dinero a otra persona. La forma de comprobar en la vida cotidiana que esa transferencia se ha realizado puede adoptar varias formas. Si pagas con dinero en efectivo, la prueba de esa transferencia de valor será un trozo de papel que antes tenías tú y que ahora está en posesión de otra persona. Si haces una transferencia bancaria, un tercero, en este caso el banco, dará constancia de que dicha transacción ha tenido lugar en un registro. Ese registro es administrado por el banco, así que debemos confiar en que no habrá ningún tipo de anormalidades. Debemos confiar en la honestidad del sistema bancario. En el caso de Bitcoin, todas las transacciones que han tenido lugar en la red Bitcoin también se almacenan, pero estas son registradas en el así llamado Ledger, una especie de libro de contabilidad virtual que es almacenado en todos los nodos de la red. No hay necesidad de confiar en terceros, ya que la información es pública y está distribuida en varios computadores. Por ejemplo, allí podemos comprobar que una persona A, con un cierto número de cartera, ha transferido una cantidad en Bitcoin a una persona B con un número de cartera diferente. En este libro de contabilidad se pueden rastrear todas las transacciones. Pero atención, esto no significa que sea posible saber quién las realizó, porque en el Ledger solo aparece el número de wallet y es muy difícil rastrear quién es el propietario de cada monedero. A diferencia de un banco, donde el libro de contabilidad está guardado de forma centralizada y solo muy pocas personas tienen acceso a él, el libro de contabilidad de Bitcoin se almacena de forma descentralizada en la red. Toda persona con acceso a Internet puede acceder a él. Existen miles de copias en el mundo entero, haciendo prácticamente imposible que el libro pueda ser eliminado, hackeado o manipulado. Los actores dentro de la red que se encargan de guardar y procesar este libro, y con él todas las transacciones, son denominados nodos. Los nodos son quienes le dan la seguridad de descentralización al protocolo, ya que si bien es posible atacar a uno de estos nodos, es literalmente imposible atacar a todos los nodos al mismo tiempo, ya que estos se encuentran repartidos por todo el mundo. Los nodos guardan y procesan todas las transacciones realizadas desde el 3 de enero de 2009, cuando el software de Bitcoin entró en operación por primera vez. Los nodos son responsables de registrar que, por ejemplo, una transacción de Bitcoin de una cartera A a una cartera B haya tenido lugar y de que no se trata de un fraude. Si un nodo descubre un intento de fraude, este no procesará la transacción, simplemente la rechazará. Pero hay más jugadores en la red Bitcoin. Por otro lado, tenemos a los así llamados mineros, que son responsables de la validación de las transacciones. A cambio de su trabajo, estos mineros reciben nuevos Bitcoin como recompensa. La palabra minero hace sin duda alusión a los mineros de oro, que se encargan no de crear este metal precioso, sino de minarlo y hacerlo accesible. Los mineros de Bitcoin son usuarios que entre sí forman parte de la red descentralizada. Ellos son responsables de invertir capacidad computacional para garantizar la seguridad de la red y conseguir que todos los participantes estén sincronizados a través de la así llamada prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? Pongámoslo de forma simple. Una vez que los nodos han verificado que una transacción es correcta, esta es enviada a los mineros para que la incluyan en un bloque de transacciones. Este bloque de transacciones hace referencia a un bloque anterior, y así sucesivamente. De allí el término blockchain, que traduce como cadena de bloques.
Se trata de una cadena de bloques de transacciones, y es imposible alterar una transacción sin alterar toda la cadena de bloques, motivo por el cual es prácticamente imposible falsificar una transacción una vez incluida en la blockchain. Para garantizar la seguridad de una transacción incluida en un bloque, los mineros deben descifrar ese bloque. Para ello, deben resolver problemas matemáticos muy complejos. El tiempo promedio de armado de un bloque es de 10 minutos. Cuando el bloque que incluye una determinada transacción es descifrado y transmitido a la red, el dinero es transferido de la persona A la persona B. La inmutabilidad se da entre más bloques se minen sobre el bloque en el que está dicha transacción. El software de minería está pendiente de las nuevas transacciones que son anunciadas a través de la red a los diferentes usuarios. Siempre hay muchos mineros compitiendo unos con otros al mismo tiempo para armar un bloque de transacciones, pero solo uno de ellos logrará descifrar el código y recibirá una recompensa por su trabajo. Recompensa que consiste en una cierta cantidad de Bitcoin. Dado que todos los mineros están compitiendo unos con otros, es como si se estuvieran supervisando unos a otros. Corromper la red es básicamente imposible. Descifrar nuevos bloques es cada vez más y más difícil, ya que la dificultad de la tarea se ajusta con el tiempo según el número de mineros. En los primeros años de Bitcoin, cualquiera podía descifrar un nuevo bloque usando una computadora común. Conforme más y más personas empezaron a minar, la dificultad de encontrar nuevos bloques aumentó, tanto que el único método rentable de minar hoy en día es usar hardware especializado. Y esto nos lleva de vuelta a la creación de nuevos Bitcoin. Una pequeña parte de los 21 millones contenidos en el protocolo Bitcoin es minada cada día y pagada a los mineros que hayan conseguido resolver las tareas como recompensa. O en otras palabras, las recompensas se pagan con nuevos Bitcoin recién emitidos en la red. La recompensa de bloque fue en un principio de 50 Bitcoin, pero dentro de su diseño, para que las unidades puedan ser escasas, esa recompensa se recorta a la mitad cada 4 años, proceso al que se le conoce como Bitcoin Halving. El primer halving sucedió en 2012 y la recompensa de bloques se cortó a la mitad, es decir, a 25 Bitcoin. El segundo en 2016 y quedó en 12,5 Bitcoin. Y el 12 de mayo de 2020 tuvo lugar el halving más reciente, donde la remuneración fue reducida a 6,25 Bitcoin. Considerando lo anterior, es posible calcular que el último Bitcoin se minará en el año 2140. A partir de ese entonces no habrá emisión de nuevos Bitcoin, y los mineros se financiarán únicamente por medio de comisiones de transacción. Resumamos un poco lo aprendido hasta ahora. Los nodos verifican y procesan las transacciones. Los mineros las guardan en los bloques y las sellan con el poder de cómputo para que sean inmutables. Ahora que ya conocemos la parte técnica, es hora de hablar de las ventajas y desventajas de Bitcoin. Una de las ventajas de Bitcoin, que es también una de las razones por las que fue creado, son sus bajas tasas de transacción, especialmente para transacciones internacionales. El envío de dinero de un país a otro, empleando métodos tradicionales, puede ser bastante caro. Gracias a Bitcoin podemos realizar transferencias internacionales de forma mucho más barata. Sin embargo, las comisiones pueden variar de acuerdo a cuán congestionada esté la red y cuántas transacciones deban ser validadas. Por eso, a veces, las comisiones de transacción también pueden ser algo elevadas. Otra ventaja es que Bitcoin puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo, ya que lo único que se necesita es una conexión a Internet. No se depende de filiales bancarias. En el mundo hay más de 2.500 millones de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria, ya sea por regulaciones nacionales o por sus abusivas comisiones. Para esas personas, Bitcoin representa una verdadera esperanza. Otro punto muy importante del sistema monetario Bitcoin es su descentralización. Con Bitcoin no se depende de terceros, como por ejemplo de bancos o instituciones financieras, sino que cada transacción se realiza en la red y también se almacena en la red. Su piedra angular es la transparencia, ya que cualquiera puede comprobar las transacciones que se han realizado. Es posible rastrear fácilmente cuándo se realizó qué transacción y en qué cantidad, y al mismo tiempo se protege hasta cierto punto
la privacidad de los usuarios, ya que aunque los números de wallet son públicos, no se puede rastrear directamente a quién pertenece cada wallet. En la red Bitcoin no hay ningún tipo de restricciones, por lo que se puede transferir cualquier cantidad en cualquier momento a quien se desee. Hablemos brevemente de algunas de las críticas más comunes a Bitcoin. Dada su relativa privacidad, algunos gobiernos afirman que ciertas operaciones ilegales suelen darse utilizando Bitcoin como moneda. Y si bien es cierto que las criptomonedas han facilitado todo tipo de transacciones ilegales, lo mismo puede decirse del dinero en efectivo. La mayoría de transacciones ilegales se dan con dinero fiat en efectivo, no con monedas digitales. Por eso prohibir nuevas formas de pago no es una solución. Un cuchillo puede ser utilizado para salvar vidas durante una cirugía, pero también como arma durante un robo. Así que es muy difícil culpar al sistema Bitcoin por el uso que se le dé. Aún así es importante abordar este tipo de discusiones y hablar de los aspectos éticos. Otra crítica a Bitcoin es su volatilidad, es decir, sus fuertes fluctuaciones de precios. Pero esto se debe principalmente a que Bitcoin aún se encuentra en un proceso de monetización y crecimiento. Con el tiempo y a medida que la capitalización de mercado de Bitcoin ha ido incrementando, su volatilidad se ha ido reduciendo. Así que lo más probable es que con el paso del tiempo, dicha volatilidad sea cada vez menor. Otro punto negativo que vale la pena mencionar es que para muchas personas abrir un wallet y almacenar Bitcoin de forma segura sigue siendo relativamente difícil, ya que requiere cierta comprensión técnica. Hablemos finalmente de si es o no una buena idea invertir en Bitcoin. Como siempre, es imposible predecir lo que ocurrirá en el futuro. Tanto las predicciones que afirmaban que Bitcoin caería a cero porque no tiene valor intrínseco, como las que alegaban que llegaría a $1 millón si una nueva crisis estallaba, no han acertado en lo más mínimo. Es muy difícil valorar a Bitcoin de forma objetiva. Por una parte se trata sin duda de una tecnología muy interesante, que puede revolucionar industrias enteras. Pero también podría ocurrir que otras criptomonedas alternativas logren establecerse y tener un mayor uso que Bitcoin. La invención del coche sin duda revolucionó nuestras sociedades, pero eso no cambia el hecho de que la gran mayoría de empresas automovilísticas pioneras quebraran y solo unas pocas lograran convertirse en industrias multimillonarias. A ese principio se le conoce como winner takes all, o el ganador se lo lleva todo, y es un riesgo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, hasta el momento, y después de más de una década de prueba de concepto, Bitcoin no ha parado de crecer y sigue siendo la criptomoneda más grande y más segura entre todas las demás alternativas. Ninguna otra moneda es tan segura y tan descentralizada como Bitcoin. Es por eso que algunas personas incluso le consideran un sustituto del oro, dada su escasez y su facilidad de almacenamiento. En mi opinión, si quieres invertir dinero en Bitcoin, debes hacerlo únicamente con dinero cuya pérdida no afecte tu salud financiera en caso de una pérdida total. Y por ningún motivo inviertas en criptomonedas utilizando dinero que no te pertenece, es decir, con crédito. Debes ser consciente de los riesgos y ser capaz de mantener tus emociones bajo control. Además, debes pensar de antemano qué estrategia seguir en caso de que el precio caiga abruptamente, ya que esto podría pasar. Y es mejor planear de antemano cómo comportarse en ese momento. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta pequeña introducción te haya sido de ayuda para comprender mejor qué es Bitcoin y cómo funciona. Un abrazo y hasta la próxima.